y no puede volver a cambiarse a voluntad. 2. Sociedad. Todo esto es molienda para la producción de la retórica populista de la posmodernidad, lo que equivale a decir que rozamos la frontera entre el análisis estético y la ideología. Al igual que ocurre con muchos populismos, es aquí donde surgen las confusiones más dañinas en torno a la cuestión, precisamente porque sus ambigüedades son reales y objetivas, o, como observó Morsa al respecto a la elección Nixon-Kennedy, después de pensarlo mucho, pienso que ninguno puede ganar, y es que lo que se dijo en la sección anterior sugiere que la dimensión cultural y artística de la posmodernidad es popular, sino populista, y que desbarata muchas de las barreras que el modernismo parecía ponerle implícitamente al consumo cultural. Por supuesto, lo engañoso de esta impresión es la ilusión de la simetría, ya que, mientras duró, el modernismo no fue hegemónico y distaba de ser una dominante cultural, proponía una cultura alternativa, de oposición y utópica, cuya base de clase era problemática y cuya revolución fracasó. Más bien, si se prefiere, cabe pensar que cuando la modernidad accedió finalmente al poder, como los socialismos contemporáneos, ya se había sobrevivido a sí misma, y la consecuencia de esta victoria póstuma pasó a llamarse posmodernidad. Pero las afirmaciones de popularidad y las apelaciones a la gente son muy poco fidedignas, ya que siempre nos encontraremos a gente que rechace la definición y niegue que está implicada en el asunto. Así, los microgrupos y las minorías, las mujeres y también el tercer mundo interno, así como segmentos del externo, a menudo rechazan el concepto de posmodernidad por considerarlo una tapadera de algo que, en esencia, es una operación cultural de clase mucho más reducida que sirve a las élites de blancos y varones de los países avanzados. Esto, evidentemente, también es cierto, y más adelante analizaremos la base y el contenido de clase de la posmodernidad. Pero no es menos cierto que la micropolítica, correspondiente a la aparición de todo este espectro de prácticas políticas de pequeños grupos, desvinculadas de la clase, es un fenómeno profundamente posmoderno, o si no la palabra carece por completo de significado. En este sentido, la descripción fundacional y la ideología de trabajo de la nueva política, tal y como se expone en la obra fundamental Hegemonía y Estrategia Cultural, de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, son abiertamente posmodernas y se deben abordar en el contexto más amplio que hemos propuesto para este término. Laclau y Mouffe atienden en menor medida a la tendencia a la diferenciación y al separatismo, a la fisión infinita y el nominalismo, que se dan en la política de grupos pequeños. No parece del todo correcto seguir considerándola sectaria, pero sin duda hay un paralelismo grupal con los diversos existencialismos en lo que atañe al nivel de la experiencia individual. Esto se debe a que conciben la pasión por la igualdad, de la que surgen los grupos pequeños como el mecanismo que también los forjará en alianzas y bloques hegemónicos gramscianos, a través de la cadena de equivalentes, el poder expansivo de las ecuaciones de identidad. Lo que conservan de Marx, pues, es el diagnóstico que hizo de su propio tiempo considerándolo como el momento en que la doctrina de la igualdad social se había convertido en un hecho social irreversible, pero al omitir la explicación causal concreta de Marx, es decir, que este desarrollo social e ideológico es consecuencia de la universalización del trabajo asalariado. 12. Esta concepción de la historia enseguida tiende a transformarse en la más mítica concepción del corte radical de la modernidad y de la diferencia radical entre las sociedades occidentales y las precapitalistas, o calientes y frías. La aparición de los nuevos movimientos sociales es un extraordinario fenómeno histórico que se complica con la explicación que muchos ideólogos posmodernos creen poder proponer, es decir, que los pequeños nuevos grupos surgen en el vacío que deja la desaparición de las clases sociales y en los escombros de los movimientos políticos organizados en torno a ellas. Nunca he tenido claro cómo se puede esperar que desaparezcan las clases, exceptuando el único y singular escenario del socialismo, pero la reestructuración global de la producción y la introducción de tecnologías radicalmente nuevas, que han dejado sin trabajo a los obreros de las viejas fábricas, han desplazado nuevos tipos de industria a zonas inesperadas del mundo y han reclutado fuerzas de trabajo diferentes en muchos aspectos de las tradicionales, desde el género hasta la cualificación y la nacionalidad, explican por qué tanta gente ha estado dispuesta a pensarlo, al menos durante un tiempo. Así pues, los nuevos movimientos sociales y el proletariado global de reciente aparición son fruto de la prodigiosa expansión del capitalismo en su tercera fase, o fase multinacional. Ambos son, en este sentido, postmodernos, al menos en los términos del enfoque de la posmodernidad que aquí se ofrece. Al mismo tiempo, queda un poco más claro porque la concepción alternativa, la de que los pequeños grupos son, de hecho, el sustituto de una clase trabajadora en vías de desaparición, pone la nueva micropolítica a disposición de las más obscenas loas al pluralismo y la democracia capitalistas contemporáneos. El sistema se felicita así mismo por producir cada vez más sujetos estructuralmente no utilizables.
Lo que realmente se debe explicar aquí no es la explotación ideológica, sino más bien la capacidad del público postmoderno de concebir a la vez estas dos representaciones absolutamente incompatibles y contradictorias, la tendencia a la pauperización de la sociedad norteamericana, clasificada bajo el lema de la droga, y la retórica autocomplaciente del pluralismo, que, en general, se activa en contacto con el tema de las sociedades socialistas. Toda teoría correcta de lo posmoderno debería registrar este progreso histórico de una conciencia colectiva esquizofrénica, y más adelante yo mismo propondré una explicación a este fenómeno. Así pues, el pluralismo es la ideología de los grupos, un conjunto de representaciones fantasmagóricas que vertebran tres pseudoconceptos fundamentales: la democracia, los media y el mercado. Pero no se puede modelar ni analizar esta ideología adecuadamente a no ser que entendamos que sus condiciones de posibilidad son ciertos cambios sociales reales, en los que los grupos desempeñan ahora un papel significativo, y sin señalar y especificar de algún modo la determinación histórica del concepto ideológico de grupo, bastante distinta a la del periodo de Freud o de Le Bon, por ejemplo, por no hablar de la antigua masa revolucionaria. El problema, tal y como lo expresa Marx, es que, como en la realidad, así también en la mente, el sujeto está ya dado, y que las categorías solo expresan, en consecuencia, formas de ser, determinaciones existenciales, a menudo solo aspectos particulares de esta sociedad determinada, de este sujeto, y que, por lo tanto, incluso desde un punto de vista científico ella no empieza en modo alguno en el momento en que se empieza a hablar de ella en cuanto tal. 13. Hay que relacionar entonces la realidad de los grupos con la colectivización institucional de la vida contemporánea. Por supuesto, esta era una de las profecías fundamentales de Marx, que dentro del tegumento de las relaciones individuales de propiedad privada de la fábrica o empresa, estaba aflorando toda una nueva red de relaciones colectivas de producción sin relación alguna con su concha, cáscara o forma. Como los tres deseos del cuento de hadas o las promesas del diablo, este pronóstico se ha cumplido plenamente, con modificaciones mínimas que lo tornan irreconocible. En un capítulo anterior esbozamos las relaciones de propiedad en la posmodernidad. Baste decir ahora que, en sí misma, la propiedad privada sigue siendo esa cosa anticuada, polvorienta y monótona cuya verdad solíamos vislumbrar cuando viajábamos por las viejas naciones-estado y observábamos, con aquel horror gris, de M.R. Bloom que marchita la piel, las formas más vetustas del comercio británico o de las empresas familiares francesas. Dickens ha quedado como la imagen reminiscente más valiosa e imperecedera de la exfoliación jurídica de estas entidades, inconcebibles excrescencias cristalinas, como una suerte de Antártida cancerosa. La inmortalidad y la sociedad por acciones no contribuyen a que esto cambie, pero no entenderemos el espíritu y el impulso de la imaginación de las multinacionales en la posmodernidad, que en la nueva escritura como el cyberpunk determina una orgía del lenguaje y la representación, un exceso del consumo representativo. A menos que concibamos este aumento de la intensidad como una pura y simple compensación, como una manera de convencerse uno mismo y de hacer de la necesidad, más que una virtud, un auténtico placer y una jouissance, convirtiendo la resignación en emoción y volviéndonos adictos a la funesta persistencia del pasado y su prosa. Sin duda, hoy en día este es el terreno fundamental de la lucha ideológica, que se ha desplazado desde los conceptos a las representaciones, y en la que la emoción del negocio multinacional y la singular opulencia del mundo de la vida yuppie poseen, para el libidinoso ojo de la mente, un atractivo que cede con creces el encanto decimonónico de los argumentos de los Hayek y los Friedman acerca del mercado. La otra cara de esta realidad tendencial, la social, la organización y colectivización de IUs individuos tras el largo periodo de individualismo, atomización social y anomia existencial, quizás se comprenda mejor con ayuda de la vida cotidiana. Esto es, será mejor atender a las nuevas estructuras de los grupos de oposición y de los nuevos movimientos sociales, antes que al lugar de trabajo o a la empresa, de cuyos hombres de la organización y nuevo conformismo de oficina ya dejaron constancia White y C. Wright Mills en los años 50, cuando eran temas de discusión pública y crítica cultural. No obstante, el proceso es más evidente y comprensible como tendencia histórica objetiva, ya que afecta por igual a ricos y pobres, y a ambos lados del espectro político. Esto se puede demostrar fácilmente si se observa que en la sociedad postmoderna han desaparecido los viejos tipos de soledad, no solo los patéticos inadaptados y las víctimas de la anomia, compilados y catalogados.
abundantemente desde el naturalismo hasta Sir Wood Anderson, no se hallan ya en los resquicios y grietas de un orden social antaño más natural y con más cabida, sino que, además, los rebeldes solitarios y los antihéroes existenciales, mediante los cuales la imaginación liberal solía agredir al sistema, también han desaparecido, junto al propio existencialismo, y sus representantes anteriores son hoy los líderes de diversos grupúsculos. Ningún tema actual de los media ilustra esto mejor que los vagabundos, conocidos también, con el eufemismo de ayudes media, como los sin techo. Lejos ya de ser bichos raros y excéntricos solitarios, desde ahora constituyen una categoría sociológica reconocida y acreditada, objeto del análisis y el interés de los expertos, y son claramente susceptibles de una potencial organización si es que no están ya, de hecho, organizados en el mejor estilo postmoderno. En este sentido, aunque el gran hermano no nos observe siempre desde todas partes, el lenguaje sí lo hace, el lenguaje de los media y el lenguaje especializado o experto que infatigablemente intenta clasificar y categorizar, transformar al individuo en grupo etiquetado, acosar y expulsar los últimos reductos de aquello que, en Wittgenstein o en Heidegger, en el existencialismo o en el individualismo tradicional, era lo único y lo innombrable, la mística propiedad privada de lo inefable y el horror indecible de lo que no admite comparación. Todo el mundo es hoy organizable, aunque no esté organizado, y la categoría ideológica que se sitúa lentamente en su sitio para abarcar los resultados de esta organización es el concepto de grupo, que, por un lado, se diferencia claramente en el inconsciente político del concepto de clase, pero, por otro, también del de estatus. Alguien dijo una vez que en Washington DC uno se encuentra con individuos solo aparentemente, pues en realidad todos ellos resultan ser en última instancia grupos de presión. Cabe aplicar esto mismo a la vida social del capitalismo avanzado en general, solo que hoy todo el mundo representa a varios grupos al mismo tiempo. Esta es la realidad social que las corrientes psicoanalíticas de izquierdas han analizado en términos de posiciones del sujeto, pero estas solo se pueden entender como las formas de identidad que permite la adhesión al grupo. Asimismo, se corrobora la incisiva idea de Marx de que la aparición de formas colectivas, universales o abstractas, fomenta el desarrollo del pensamiento histórico y social concreto con más vigor que las formas individuales o individualistas, que funcionan para ocultar lo social. Así, de repente sabemos que los vagabundos, e incluimos esto en la definición que de ellos hacemos, son consecuencia del proceso histórico de especulación del suelo y aburguesamiento en un momento concreto de la historia de la ciudad postcontemporánea, y que los nuevos movimientos sociales se deben a la expansión del sector estatal en los años 60 y portan en la conciencia este origen causal, a modo de emblema de identidad y mapa de estrategia y lucha políticas. No obstante, debemos subrayar que con la percepción, hoy más extendida, de la correlación entre la conciencia y la adhesión al grupo se ha logrado algo fundamental, algo así como la versión posmoderna de la teoría de la ideología inventada o descubierta por el propio Marx, que postulaba una relación constitutiva entre la conciencia y la adhesión de clase. No hay duda de que en el nuevo desarrollo posmoderno sigue habiendo progreso, conforme disipa toda ilusión final respecto a la autonomía del pensamiento. Pero disipar estas ilusiones puede descubrir un paisaje absolutamente positivista donde lo negativo se ha esfumado por completo, bajo la firme claridad de lo que se ha llamado razón cínica. En mi opinión, el método para evitar que una sana sociologización de lo cultural y lo conceptual se desintegre en los pluralismos consumistas más obscenos del capitalismo tardío consiste en adoptar la misma estrategia filosófica que asumió Lukács para desarrollar el análisis de la ideología de clase, a saber, generalizar el análisis de los vínculos constructivos entre el pensamiento y el punto de vista de una clase o grupo, respectivamente, y proyectar una auténtica teoría filosófica. Del punto de vista que destaque en un primer plano el punto generativo de producción o de transferencia entre la conceptualidad y la experiencia colectiva. Lo que hoy se llama a veces profesionalismo, es evidentemente una intensificación más de este sentido, históricamente nuevo, de la relación entre la identidad de grupo y la historia, que en un sentido extraño también conlleva su propio cumplimiento. Por ejemplo, un análisis histórico de las disciplinas impide que éstas aspiren a una correspondencia con la verdad o con la estructura de la realidad, porque delata el oportunismo con que se readaptan a cualquier tema candente, considerándolo un problema o una crisis inminente. El tema de la posmodernidad es justo una de estas crisis. Así, Dangerous Kerans del Estertaro acaba retratando a los economistas como profesionales que han tenido que abrirse paso desde un área tópica de problemas a otra, de tal manera que el propio campo de problemas parecía disolverse en el proceso. Mientras tanto, Stanley Aronowitz y sus colegas han descubierto que, a pesar de la demora en las disposiciones institucionales académicas y de la persistencia de la ilusión ontológica de que los departamentos de ciencia, tomados en conjunto, modelan de algún modo el mundo físico, casi toda la investigación en ciencias duras implica uno u otro tipo de física. Así, por ejemplo,
Las ciencias de la vida ajenas a la biología molecular son hoy tan pretéritas como la alquimia. 14. Por supuesto, de nada sirve distinguir entre los orígenes y la validez e insistir con paciencia en que el hecho de que se pueda ver que algo ha surgido históricamente no es un argumento contra su contenido. De verdad, como tampoco su baja en el índice bursátil académico refleja su falsedad esencial. No solo sigue habiendo una fuerte sensación de que la historia, y el cambio, es lo opuesto a la naturaleza y al ser, sino que además se considera que lo que parece tener causas humanas y sociales, muy a menudo económicas, es lo contrario a la estructura de la realidad o del mundo. En consecuencia, se desarrolla una suerte de pensamiento histórico que interpreta todo esto como una especie de pánico que se retroalimenta, y basta con mencionar lo inmencionable, que todas estas ciencias atraviesan una evolución histórica, para que aumente el propio ritmo de esa modificación histórica, como si destacar la ausencia de un terreno o fundamento ontológico equivaliera a perder de repente todas las amarras que tradicionalmente habían mantenido la disciplina en su sitio. Ahora, de pronto, en pleno debate sobre su existencia, el canon empieza a desaparecer furiosamente de los departamentos de inglés, dejando detrás un gran cúmulo de escombros de la cultura de masas y todo tipo de literatura no canónica y comercial, una suerte de revolución tranquila, incluso más alarmante que las de Quebec y España, donde los regímenes semifascistas y clericales, bajo el caluroso impacto de la sociedad de consumo, se convirtieron de la noche al día en espacios sociales. Al estilo de los alegres años 60, también esto parece inminente en la Unión Soviética hoy, y de pronto pone en tela de juicio todas nuestras ideas acerca de lo tradicional, de la inercia social y del lento crecimiento de las instituciones sociales según Edmund Burke. Sobre todo, comenzamos a cuestionarnos la dinámica temporal de estas cuestiones, que, o bien se ha acelerado, o siempre fue más rápida de lo que podía registrar el anterior ojo de la mente. Asimismo, esto es precisamente lo que ha ocurrido en el mundo del arte, y confirma el diagnóstico de Bonito Oliva, 15, del final de la modernidad como final del paradigma histórico o de desarrollo del modernismo, en el que cada posición formal construía dialécticamente sobre la anterior y creaba un tipo completamente nuevo de producción en los espacios vacíos o a partir de las contradicciones. Pero la perspectiva modernista podría ver esto con un cierto patos: todo se ha hecho ya, la invención formal o estilística es imposible, el arte ha terminado y la crítica lo sustituye. Desde el lado posmoderno de la barrera las cosas no ofrecen este aspecto, y el final de la historia significa, simplemente, que todo vale. Quedan entonces los grupos y las identidades que parecían corresponderles. Precisamente porque la economía, la pobreza, el arte y la investigación científica se han vuelto históricas, en cierto sentido nuevo, sería mejor llamarlo neohistórico, los vagabundos. Economistas, artistas y científicos no han desaparecido, antes bien, la naturaleza de su identidad grupal se ha modificado y se ha vuelto aparentemente más cuestionable, como elegir una moda. Y, en efecto, es casi seguro que la neohistoria, al no contar con otros cauces por donde canalizar las corrientes cada vez más veloces de su río heraclitiano, se dirigirá a la moda y al mercado, que ahora se conciben como una profunda realidad económica y ontológica, tan misteriosa y fundamental como antes lo fuera la naturaleza. La explicación neohistórica deja a los nuevos grupos en su sitio, elimina las formas ontológicas de la verdad y ayuda, aunque solo sea de boquilla, a una instancia más secular y determinante, al anclar sus hallazgos en el mercado antes que en las modificaciones del capitalismo. El regreso a la historia que hoy se observa en todas partes exige un escrutinio más atento a la luz de esta perspectiva histórica. Ahora bien, no es exactamente un regreso, sino que se trata de incorporar la materia prima de la historia y dejar fuera su función, como una suerte de nivelación y apropiación, en el sentido en que no hace mucho se dijo que los actuales artistas alemanes neoexpresionistas eran afortunados por haber tenido a Hitler. Pero el análisis más sistémico y abstracto de esta tendencia, hacia una organización colectiva que engloba tanto a los negocios como a sus clases marginadas, asigna la condición última de posibilidad sistémica de toda aparición grupal. De este tipo, lo que solía llamarse sus causalidades, a la dinámica del propio capitalismo tardío. Esta es una dialéctica objetiva que a menudo ha repelido a los populistas y que se ha repetido, con mayor estrechez, a modo de paradoja o paralogismo, los nuevos grupos como otros tantos mercados para nuevos productos, como nuevas interpelaciones para la imagen publicitaria. ¿Acaso no es la industria de la comida rápida la solución inesperada, como en filosofía, su cumplimiento y abolición todo en uno, al debate en torno al salario asignable al trabajo del hogar? ¿Acaso las cuotas para minorías no son, ante todo, un reparto de segmentos de tiempo televisivo, y no será que la elaboración de nuevos productos específicos para cada grupo es el reconocimiento más auténtico que una sociedad de negocios puede ofrecerles a sus otros? Entonces,
y en definitiva, no dependerá la lógica del capitalismo del derecho por igual al consumo, como antes lo hiciera del sistema salarial o de un conjunto uniforme de categorías jurídicas aplicables a todos? O, por otro lado, si el individualismo realmente ha muerto, ¿acaso el capitalismo tardío no está tan hambriento y sediento de la diferenciación lumaniana y de la producción y proliferación infinitas de todo tipo de nuevos grupos y neoetnicidades, como para que podamos considerarlo como el único modo de producción verdaderamente democrático y, sin duda, el único modo pluralista? Aquí deben distinguirse dos posturas, y ambas son erróneas. Por un lado, para una razón cínica, adecuadamente postmoderna, y en el espíritu de las preguntas retóricas anteriores, los nuevos movimientos sociales son simplemente el resultado, los concomitantes y productos, del propio capitalismo, en su fase final y más libre de restricciones. Por otro lado, para un populismo radical liberal tales movimientos deben contemplarse siempre como victorias locales y dolorosos. Logros y conquistas de pequeños grupos de personas en lucha, que, a su vez, expresan la lucha de clases en general, tal y como está determinado a todas las instituciones de la historia, incluyendo en gran medida al propio capitalismo. En dos palabras, y hablando en plata, son los nuevos movimientos sociales, consecuencias y efectos secundarios del capitalismo tardío. Son nuevas unidades generadas por el propio sistema en su interminable autodiferenciación interna y autorreproducción. O son, precisamente, nuevos, agentes de la historia, que nacen resistiéndose al sistema, formas de oposición a este que lo fuerzan, contra la dirección de su lógica interna, a sufrir nuevas reformas y modificaciones internas? Pero esta oposición es falsa, y sería igual de satisfactorio decir que ambas posiciones son correctas. El tema crucial es un dilema teórico que ambas reproducen, a saber, el de una aparente elección explicativa entre las alternativas de la instancia de acción y el sistema. Sin embargo, en realidad no hay tal opción, y ambas explicaciones o modelos, absolutamente inconsistentes entre sí, son también inconmensurables y se deben separar con rigor y, a la vez, utilizarse de manera simultánea. Pero quizás la alternativa entre las instancias activas y el sistema sea el viejo dilema del marxismo, voluntarismo versus determinismo, envuelto ahora con un nuevo material teórico. Así me lo parece a mí, pero el dilema no se circunscribe a los marxistas, ni tampoco su fatal reaparición es particularmente humillante o vergonzosa para la tradición marxiana, puesto que los límites conceptuales que delata parecen más cercanos a los límites kantianos de la mente humana. Pero del mismo modo que identificar el dilema base superestructura con el viejo problema mente-cuerpo no desacredita ni reduce necesariamente al primero, sino que más bien replantea el segundo en términos de una previsión distorsionada e individualista de lo que resulta ser una antinomia social histórica. También aquí la identificación de formas filosóficas precursoras de la antinomia entre voluntarismo y determinismo las reescribe genealógicamente como versiones previas de esta. En el propio Kant, claramente, esta versión previa es la superposición y coexistencia de los dos mundos paralelos del noumeno y el fenómeno, pero, si bien parecen ocupar rigurosamente el mismo espacio, solo uno, como las ondas o las partículas, puede ser captado por el ojo de la mente en un punto dado. Así, pues, la libertad y la causalidad en Kant repiten una dialéctica absolutamente comparable a esta de las instancias activas y el sistema, o, en su forma práctica política o ideológica, voluntarismo versus determinismo. Porque, en Kant, el mundo fenoménico está determinado, en la medida en que las leyes reinan en él con suprema autoridad y no toleran ninguna excepción. Tampoco sería la libertad tal excepción, puesto que evoca una inteligibilidad por completo distinta. Y simplemente no cuenta en el sistema causal, ni siquiera como inversión o negación de éste. En ese sentido, la libertad, que caracteriza en igual medida al mundo humano y social cuando sus individuos se comprenden como algo en sí mismos, solo puede entenderse como un código alternativo a las realidades, que también son, en otro mundo, causales. En realidad, esa comprensión no puede ser conceptual, pero las resonancias kantianas del periodo existencialista de Sartre sugieren cómo sería esto, aunque el punto central del noumenon es, precisamente, que no se puede parecer a nada. Kant mostró que no podemos aspirar a usar estos códigos juntos ni coordinarlos de ninguna manera significativa, y, sobre todo, que sería inútil y metafísico encadenarlos en una síntesis. No sugirió exactamente, en mi opinión, que estuviésemos por tanto condenados a alternar entre ambos, pero esa parecería ser la única conclusión posible. Un precursor aún más temprano de esta versión kantiana de lo que parece ser la antinomia del cambio histórico
y la praxis colectiva reconduce nuestra atención hacia un rasgo muy diferente del dilema, ya que esta versión, más activamente ética que la de Kant, quien solo presupone la existencia y posibilidad de una conducta correcta, intenta, con bastantes problemas, reconciliar la causalidad, o el determinismo, con la posibilidad misma de la acción. Por supuesto, el debate de la predestinación, 16, presenta contradicciones mucho más dramáticas que las formas burguesas y proletarias posteriores, y más seculares, que hemos abordado en Kant y Marx. La torpeza de sus soluciones le es más incómoda a la mente moderna. Aún así, no hay duda de que cierta concepción de la pansincronía divina, de la previsión providencial o la predestinación absoluta de todos los actos de la historia, es la desconcertante primera forma con que las personas occidentales intentaron concebir la lógica de la historia como un todo, y formular su interrelación dialéctica y su telas. Preguntarme, por tanto, cómo puede concordar siempre la necesidad de mis actos futuros con mis obligaciones activas para conseguir que estos se realicen de la forma correcta equivale a la misma ansiedad a la que habrán de enfrentarse más adelante los activistas políticos, cuando parezca que una doctrina de la necesidad e inevitabilidad históricas amenaza con minar su determinación militante. El equivalente de la conocida Lidaxiola de Amsterdam de James Hogg, en la que uno de los elegidos concluye que es libre para cometer cualquier crimen o barbaridad que se le pase por la cabeza. 17. Sería entonces, mutatis mutandis, la figura, aparentemente más respetable, del Cater Socialist, o quizás los renegados y revisionistas de la Segunda Internacional. No obstante, es posible que los ideólogos del debate de la predestinación encontrasen una solución que, bien pensando, no es ni por asomo tan ridícula como cabría suponer, y que además es auténticamente dialéctica o constituye, como poco, un admirable salto creativo de la imaginación filosófica. Los signos externos y visibles de la elección interna, la fórmula posee el mérito de incluir y reconocer una libertad a la que burla y aventaja en un solo gesto. Su rigor conceptual resuelve sus problemas descalificándola, a la vez que la eleva a un nivel superior. Mi libre elección de la acción correcta no me capacita para ser uno de los elegidos ni me da derecho a la salvación, pero es el signo y la marca externa de esta. Mi libertad y mi praxis están, pues, arropadas por el más amplio esquema determinista, que para empezar ya prevé mi capacidad para este angustioso encuentro con la libre elección. La distinción posterior entre lo individual y lo colectivo puede verter alguna luz sobre esta anticuada maquinaria de clarificación, ya que explicita un poco más la manera en que la propia condición de posibilidad del compromiso y la acción individual se da dentro del desarrollo de lo colectivo. En ese sentido, jamás hay una alternativa entre el voluntarismo y el determinismo, que es exactamente lo que los teólogos querían discutir. Mi compromiso con la praxis no es, por tanto, una prueba en contra de la doctrina de las circunstancias objetivas, esté o no madura la situación, sino que, por el contrario, da testimonio de esta última desde el interior y la confirma. De igual modo, el voluntarismo, pueril o suicida, la confirma a la inversa, al ser por su parte un producto de las circunstancias sociales tanto como lo es la praxis colectiva. Es evidente que la distinción no resuelve nada desde el punto de vista individual o existencial, porque, como la astucia de la razón, de Hegel, o la mano invisible, de Adam Smith, por no hablar de la fábula de las abejas de Mandeville, de lo que se trata es, por encima de todo, de seguir a nuestra propia naturaleza y pasión. Podemos atisbar en qué punto el determinismo, o una lógica colectiva de la historia, gira en torno a estas elecciones y pasiones y las reinserta en un nivel superior, si creemos no solo que tales pasiones y valores son sociales, sino que la misma propensión a que una lógica de las circunstancias nos desmoralice y disuada, nuestra tendencia a apropiarnos de ella como excusa y coartada de la pasividad y de una retirada contemporizadora, también es social. Por eso, se incluye en la perspectiva más amplia, aunque siga siendo una elección libre en el sentido individual. En otras palabras, nuestra reacción a la necesidad es una expresión de libertad. Al mismo tiempo, parece que las dos versiones que hemos analizado, la teológica y la dialéctica, engañan al presente y a sus angustiosas elecciones al cambiar la perspectiva y dirigirla a los finales mismos del tiempo. La teología, desplegando todo hacia adelante a partir de un principio donde ya está todo predicho; la dialéctica, que levanta el vuelo al atardecer, pronunciándose sobre la necesidad histórica de lo que ya ha tenido lugar. Sí, ocurrió así, fue porque tenía que ocurrir así. Pero lo que tenía que ocurrir incluía todas las formas de la acción individual, en gran medida las convicciones que albergaban estas formas sobre su propia libertad y eficacia. Esta fábula se puede aplicar, quizás a la inversa, a la Revolución cubana. Como se sabe, el antiguo Partido Comunista de Cuba no participó hasta el último momento, debido a su estimación de la posibilidad histórica objetiva. Podemos deducir una lección superficial sobre el efecto debilitador de creer en la inevitabilidad histórica y en las capacidades vigorizantes de ciertos voluntarismos.
Sin embargo, desde una perspectiva más amplia se ha sostenido, 18, que, fuera cual fuera el cálculo inmediato y la decisión práctica del partido en aquel momento, su labor entre los trabajadores cubanos durante las décadas anteriores había desempeñado un papel de incalculable valor para la victoria revolucionaria final, de la que no fue inmediatamente responsable. La creación de una cultura y una conciencia revolucionarias, en los términos de la imagen de Marx del topo de la historia, es una forma de instancia activa tanto como la lucha final, pero también forma parte de las circunstancias objetivas y de las necesidades históricas que, desde un ángulo práctico más inmediato, parecen incompatibles con la acción y las instancias activas. Por supuesto, estas soluciones filosóficas, que, como dijimos, proceden por diferenciación de códigos y modelos incompatibles, y que intenté reformular en la doctrina de los niveles en De Political and Sciences, siguen residiendo en el mundo fenoménico y pueden, por tanto, transformarse en pretextos filosóficos, todas ciencias también y necesariamente ideología a la vez, ya que no podemos sino adoptar la postura del sujeto individual respecto a lo que en vano intentó situarse más allá de las perspectivas de la subjetividad individual. No obstante, la propuesta encierra una relevancia inmediata para el tema de los nuevos movimientos sociales y su relación con el capitalismo, porque ofrece la posibilidad simultánea de sostener un compromiso político activo junto a una desengañada actitud de realismo y reflexión sistémicos, en lugar de una elección estéril entre ambas cosas. Asimismo, si objetamos que el dilema filosófico o antinomia solo tiene validez para el cambio absoluto, o revolución, y que estos problemas desaparecen cuando las aspiraciones se reducen a reformas puntuales y a las luchas cotidianas de lo que podemos llamar, metafísicamente, una suerte de política local, donde las perspectivas sistémicas ya no se sostienen, habremos identificado el tema básico de la política de lo postmoderno, así como el factor central del debate de la totalización. La política antigua procuraba coordinar luchas locales y globales, por así decirlo, y conferir al motivo local inmediato de la lucha un valor alegórico, a saber, representar la lucha global y encarnarla en un aquí griega ahora que, de este modo, se transfiguraba. La política solo funciona cuando cabe coordinar estos dos niveles, si no, por un lado, se distancian y entablan una lucha abstracta, incorpórea y fácilmente burocratizable, por el Estado y en torno a él, y, por otro, derivan en una serie interminable de temas de vecindario cuya mala infinitud reviste en la posmodernidad, donde es la única forma que queda de política, algo del darwinismo social de Nietzsche y de la euforia heredada de una revolución metafísica permanente. A mi modo de ver, esta euforia es una formación de compensación en unas circunstancias en las que, de momento, la política auténtica, o totalizante, ya no es posible. Es necesario añadir que lo que se pierde en su ausencia, la dimensión global, es precisamente la dimensión de la economía, o del sistema, o de la empresa privada y el afán de lucro, que no se pueden desafiar a escala local. Creo que, en Attendant, será políticamente productivo, y seguirá siendo una forma modesta de política auténtica por derecho propio, estar muy atentos a síntomas como la mengua de la visibilidad de esa dimensión global, atender a la resistencia ideológica al concepto de totalidad, así como a esa navaja epistemológica del nominalismo postmoderno que corta las evidentes abstracciones del sistema económico y la totalidad social, tal que a una anticipación de lo concreto le sustituye lo meramente particular, eclipsándolo, en general, con la forma del propio modo de producción. No obstante, que los nuevos movimientos sociales sean postmodernos, en cuanto a efectos y consecuencias del capitalismo tardío, es casi una tautología sin ninguna función valorativa. Es más probable que lo que a veces se define como nostalgia de un antiguo tipo de política de clase sea, por lo general, una simple nostalgia de la política tout court, dada la manera en que los periodos de intensa politización y los periodos consiguientes de despolitización y retirada se amoldan a los grandes ritmos económicos del boom y quiebra del ciclo de los negocios. Describir este sentimiento como nostalgia es poco más o menos tan correcto como considerar que el hambre del cuerpo antes de cenar es una nostalgia de la comida. Quizás podamos disentir de las formulaciones programáticas de algunos ideólogos de la política posmoderna en el contenido de las afirmaciones, más que en su forma. La ejemplar descripción de Laclau y Mouffe el funcionamiento de la política de alianzas, estableciendo un eje de equivalencia a lo largo del cual se alinean los partidos, nada tiene que ver, como ellos mismos señalan, con el contenido de los temas en torno a los cuales se construye la equivalencia. Tienen en cuenta, por ejemplo, la posibilidad teórica de que, en una coyuntura específica y única, lo que ocurre en todos los niveles de la sociedad pueda estar absolutamente determinado por lo que ocurre en el nivel de la economía. 19. Obviamente, la equivalencia se
aglutinará a menudo en torno a temas que no son relativos a la clase, como el aborto o la energía nuclear. Lo que afirman los nostálgicos de la política de clases, en tales circunstancias no es que estas alianzas sean incorrectas, signifique esto lo que signifique, sino que, en general, no son tan duraderas como las que sí se organizan alrededor de la DEIS, o, mejor dicho, que tales alianzas se convierten en fuerzas y movimientos más duraderos si se desarrollan en la dirección de la conciencia de clase. Puesto que desafortunados adalides postmodernos me han acusado en ocasiones de desaprobar los movimientos que no se basan en la clase y me han recomendado en su lugar la Rainbow Coalition 20, quisiera indicar aquí que la experiencia Jackson es ejemplar a este respecto, ya que pocas veces emite Jackson un discurso que no construya la experiencia de la clase trabajadora como mediación en torno a la cual la equivalencia de la coalición encuentra su cohesión activa. Y esto es, precisamente, lo que significa la retórica de la política de clases y el lenguaje de la totalización, operación que Jackson casi ha reinventado para nuestros días en el ámbito político. Respecto a la totalización misma, que, evidentemente, los postmodernos consideran como uno de los más sórdidos vicios residuales, al que hay que erradicar de la salud y el estado físico populista de la nueva era, los individuos, como Humpty Dumpty, no pueden hacer que signifique lo que ellos quieren que signifique. A la luz de la AXA actual, totalizar no dignifica solo unificar, sino más bien unificar sin perder de vista el poder y el control, y, como tal, este término apunta a las relaciones ocultas de poder tras nuestros sistemas humanistas y positivistas de unificar materiales dispares, sean estéticos o científicos. 21. Solo podemos revisar pacientemente la historia real del mundo, de modo similar a cómo se rescatan las historias de las minorías o de las clases marginadas que han caído en el olvido, y después dejarlas sin más. El término, una acuñación sartreana vinculada al proyecto de la crítica de la razón dialéctica, debiera distinguirse claramente desde el principio de esa otra palabra estigmatizada, totalidad, a la que volveré más adelante. En efecto, si a veces parece que la palabra totalidad sugiere que se puede disponer de una panorámica privilegiada del todo, que también es la verdad, entonces el proyecto de totalización implica exactamente lo contrario y adopta como premisa la posibilidad de que los sujetos humanos individuales y biológicos se imaginen tal posición, y mucho menos la adopten o consigan. De vez en cuando, dice Sartre en algún sitio, se hace una recapitulación parcial. Desde una perspectiva o punto de vista, y por muy parcial que sea, la recapitulación marca el proyecto de totalización como respuesta al nominalismo. Discutiremos esto más adelante, con una referencia concreta a Sartre. Lo primero que debemos tener en cuenta respecto a las totalizaciones de la modernidad y las guerras contra la totalidad de la posmodernidad es precisamente esa situación social histórica concreta, antes de que encontremos posibles respuestas para ella. Si el significado de una palabra es su uso, el mejor modo de comprender la totalización en Sartre es a través de su función, englobar y hallar un mínimo denominador común para las dos actividades gemelas de la percepción y la acción. Un Sartre más joven había combinado ya estas actividades a través de uno de sus rasgos dominantes bajo el concepto de negación y nihilización, neantisation, ya que para él tanto la percepción como la acción eran formas a través de las cuales el mundo existente era negado y convertido en otra cosa. Las complicaciones que encierra afirmar esto sobre la percepción o cognición son parte de la carga de su gran libro temprano Lo imaginario, donde, por ejemplo, la percepción de los sentidos se caracteriza por la fuerte conciencia de que el color o la textura es sobre todo no yo, no conciencia. La nihilización, pues, era ya para el Sartre del ser y la nada un concepto totalizador, por así decirlo, porque intentaba unir los ámbitos gemelos de la contemplación y la acción procurando disolver al primero en el segundo. Esto se reforzó más adelante con el término equivalente de praxis, que también engloba percepción y pensamiento, excepto para algunos intentos burgueses, curiosamente, especializados en ambas áreas, de escapar a esa humillante sumisión. Una imagen reminiscente y debilitada de la psicología de la Gestalt nos ayudará ahora a concretar las ventajas de considerar la nueva palabra, totalización, como equivalente de la praxis misma. No se puede negar que el concepto se elabora, en parte, para acentuar la unificación inherente a la acción humana, y también para destacar que lo que antes se llamaba negación también se puede ver como la forja de una nueva situación, la unificación de un constructo, la interrelación de una nueva idea con las antiguas, la obtención activa de una nueva percepción, bien sea visual o auditiva, su conversión forzada en una nueva forma. Hablando con rigor, totalizar en Sartre equivale a ese proceso por el que un agente, impelido activamente por el proyecto, niega el objeto o artículo concreto y lo reincorpora al más amplio proyecto en curso. Filosóficamente, y a menos que se produzca una auténtica mutación de la especie
Es difícil ver cómo la actividad humana en la fase tercera, o postmoderna, del capitalismo podría eludir o evadir esta fórmula tan general, si bien la intención de algunas imágenes ideales de la posmodernidad, sobre todo la esquizofrenia, es claramente criticarla e impedir que ésta las asimile o las subsuma. En cuanto al poder, también está claro que la praxis o totalización siempre apunta a asegurarse el frágil control o supervivencia de un sujeto aún más frágil, en un mundo que es absolutamente independiente y no se somete a los caprichos ni a los deseos de nadie. Quizás quepa argumentar que quienes carecen de poder no lo desean, que la izquierda quiere perder, como dijera en cierta ocasión Baudrillard, que en tan corrupto universo el fracaso y la debilidad son más auténticos que los proyectos y las recapitulaciones parciales. Pero dudo de que mucha gente comparta esta opinión. Sin duda, para merecer una admiración plena esta actitud tendría que absolutizarse hasta el extremo en que lo hace el budismo, y, sea como fuere, es obvio que tampoco es esta la lección que extraemos de la campaña de Jackson. Respecto a las terribles imágenes de 1984, son aún más absurdas en el periodo Gorbachov que antes, y proclamar de un tirón la muerte del socialismo y airear mensajes espeluznantes sobre su totalitaria sed de sangre es, como poco, una operación difícil y contradictoria. Por ello, parece más plausible interpretar la hostilidad hacia el concepto de totalización como un rechazo sistemático de las ideas e ideales de la praxis como tal, o del proyecto colectivo. 22. En cuanto a su aparente cognado ideológico, el concepto de totalidad, veremos más adelante que debe comprenderse como una forma filosófica de la idea de un modo de producción, noción que, desde el punto de vista estratégico, a lo postmoderno le interesa evitar o excluir. Pero debemos decir una última palabra sobre algunos de los disfraces más filosóficos de estas disputas. La totalidad y la totalización, usadas indistintamente, se toman por signos no ya de un estalinismo de la mente sino de una supervivencia propiamente metafísica repleta de ilusiones de verdad, un bagaje de primeros principios, un apetito escolástico por el sistema, en su sentido conceptual, un anhelo de clausura y certeza, una creencia en la noción de centralidad, un compromiso con la representación y otros antiguos modos de pensar. Es curioso que, a la vez que los pluralismos de nuevo cuño del capitalismo tardío y en pleno declive palpable de toda praxis o resistencia política activa, tales formalismos absolutos empiecen a abrirse camino. Estos diagnostican la supervivencia del contenido dentro de una operación intelectual dada, como signo delator de una creencia, en sentido antiguo, como una mancha que deja atrás de sí la persistencia de axiomas metafísicos y presuposiciones ilegítimas que, siguiendo el programa básico de la Ilustración, aún no se han suprimido. Está claro, en gran medida, por su cercanía a Yondu y a cierto pragmatismo, que el propio marxismo debe sentir una gran inclinación a desafiar presuposiciones disimuladas que, no obstante, considera que son ideología, al igual que desenmascara el privilegio que se le da a cierto tipo de contenido al identificarlo como reificación. En todo caso, la dialéctica no es exactamente filosofía en ese sentido, sino más bien esa otra cosa extraña que es la unidad de teoría y práctica. Su ideal, que implica, como es de sobra conocido, la realización y abolición de la filosofía en un solo gesto, no es inventar una filosofía mejor que, al contrario de las famosas leyes de la gravedad de Gödel, se proponga librarse por completo de las premisas, sino más bien transformar el mundo natural y social en una totalidad significativa de manera que la totalidad, en forma de sistema filosófico ya no sea necesaria. Pero hay un argumento existencial que a menudo se oculta y presupone en estas actitudes antiutópicas, hoy ya convencionales, desencadenadas por toda una serie de términos estigmatizados, desde la identidad tal y como la plantea la filosofía de la Escuela de Frankfurt hasta el lenguaje emparentado de la totalización, Sartre, y la totalidad, Lukács, al que ya nos hemos referido aquí, también, y no en menor medida, el propio lenguaje de la utopía, que ahora se considera generalmente una palabra clave de la transformación sistémica de la sociedad contemporánea. Este argumento oculto hace que el término final o clave de todos los temas afines sea una u otra variante de la idea de reconciliación, Versonung, que sigue siendo esencialmente hegeliana, esto es, la ilusión de la posibilidad de una reunión final entre un sujeto y un objeto radicalmente rotos o alejados entre sí, o incluso de una nueva síntesis entre ellos. El término delata su deuda con las versiones esquemáticas y resumidas que Hegel ofrece en los manuales. Así pues, este sentido de la reconciliación se asimila a una u otra ilusión o metafísica de la presencia, o a su equivalente en otros códigos filosóficos poscontemporáneos. El pensamiento antiutópico, por tanto, implica aquí una mediación crucial que no siempre explica
Sostiene que la ilusión social o colectiva de la utopía, o de una sociedad radicalmente distinta, está viciada sobre todo porque está transida de una ilusión personal o existencial que, a su vez, está viciada desde el comienzo. Según este argumento más profundo, que la metafísica de la identidad funcione por doquier en la vida privada es lo que le permite proyectarse a la política y a lo social. Por supuesto, este razonamiento, bien sea implícito o explícito, delata una vieja concepción de clase media según la cual lo colectivo y lo político es irreal, un espacio sobre el que se proyectan peligrosamente obsesiones subjetivas y privadas. Pero, a su vez, esta idea es efecto de la ruptura entre la existencia pública y la privada en las sociedades modernas, y puede asumir formas familiares y de bajo nivel tales como describir el movimiento estudiantil en términos de revuelta edípica. Sin embargo, el pensamiento antiutópico contemporáneo ha erigido argumentos mucho más complejos e interesantes sobre esta base aparentemente agotada y poco prometedora. Asimismo, las secuelas políticas de este primer movimiento que condena la visión política en virtud de la ilusión existencial piden respuestas de otra índole que no abordaremos aquí. La más importante de estas conclusiones es que el pensamiento utópico, aunque en apariencia sea benigno, sino ya totalmente ineficaz, es en realidad peligroso y aboca, entre otras cosas, en los campos de Stalin, Pol Pot y, recién redescubiertas durante el periodo del Bicentenario, las masacres de la Revolución Francesa, que a su vez nos remiten inmediatamente al pensamiento siempre vital de Edmund Burke, que nos advirtió de la violencia que estaba destinada a surgir de la hubris de todo intento humano de alterar y transformar el tejido orgánico del orden social vigente. Pero a menudo coexiste con esta una conclusión muy diferente, el temor o fantasía a la vida anal de que la sociedad utópica, la utópica reconciliación de sujeto y objeto, sea de algún modo un lugar de renuncia, de vida simplificada, de erradicación de la emocionante diferencia urbana y donde muten los estímulos sensoriales. Aquí, el miedo a la represión sexual y al tabú se expresa explícitamente, un lugar, por último, donde se regrese a las simples formas aldeanas, orgánicas, de idiotez rural, y donde se haya amputado todo lo que interesante y complejo tiene la civilización occidental. Este temor o ansiedad frente a la utopía es un fenómeno ideológico y psicológico que merece una investigación sociológica por sí mismo. En lo que atañe a su expresión intelectual, sin embargo, el fallecido Raymond Williams la ha despachado sucintamente respondiendo que el realismo social no será más simple que el capitalismo, sino mucho más complicado, y que imaginarse la vida diaria y la organización de una sociedad en la que, por vez primera en la historia humana, los seres humanos ejerzan un control absoluto sobre sus propios destinos, impone a la mente exigencias de una dificultad que intimida a los sujetos del actual mundo administrado, y que a menudo, comprensiblemente, les aterrorizan. Pero expresarlo en estos términos equivale también a recordar que es el ideal socialista el que finalmente intenta poner fin a la metafísica y proyectar los primeros elementos de una imagen de una era humana hecha realidad, donde la mano oculta de Dios, la naturaleza, el mercado, la jerarquía tradicional y el liderazgo carismático habrán desaparecido definitivamente. Así pues, una de las contradicciones de las posturas antiutópicas contemporáneas, y no es la menor, consiste en que aquello que, muy correctamente, se tilda de metafísico en las ilusiones existenciales de la reconciliación y la presencia se proyecta sobre un ideal político secular que, de hecho, por vez primera desea dar por terminada la autoridad metafísica a escala de la sociedad humana. Sin embargo, el contenido filosófico del pensamiento antiutópico debe localizarse en lo que hemos denominado paso intermedio, a saber, la combinación de la identidad con una u otra forma de reconciliación dialéctica, a la que volvemos ahora. Irónicamente, la fuerza de este punto del argumento es relativamente dialéctica, ya que lo que recalca en general no es la experiencia inmediata de la reconciliación o de la presencia, cuya auténtica existencia poco sostendrían, excepto algunos místicos, sino más bien el daño infligido por la ilusión de su posible existencia futura o, lo que viene a ser lo mismo, más bien su presuposición lógica, su implicación en nuestros conceptos de trabajo. Así pues, por empezar con este segundo peligro, conceptos como sujeto y objeto estarán viciados porque parecen suponer la idea, y por tanto se basan lógicamente en ella, de la reconciliación entre sujeto y objeto, idea que es ilusoria. De este modo, quienes manipulan tales conceptos dialécticos, digan lo que digan después sobre las posibilidades concretas de reconciliación, y los lectores de Adorno no se van a sentir muy a gusto con esta línea argumentativa, no obstante perpetúan, por implicación lógica, la síntesis fundacional, oculta en algo que parece cumplirse así en un esquema casi narrativo, incluso histórico, un momento de unidad primigenia anterior a la separación de sujeto y objeto y reinventado al final del tiempo, cuando sujeto y objeto son reconciliados, de nuevo.
Surge así una tríada nostálgica utópica que se identifica adecuadamente como visión de la historia marxista, una edad dorada antes de la caída, esto es, antes de la disociación. Capitalista, que puede localizarse donde se quiera, en el comunismo primitivo o en la sociedad tribal, en la polis griega o renacentista, en la comuna agrícola de cualquier tradición nacional o cultural anterior al poder estatal, luego, la edad moderna, o, en otras palabras, el capitalismo, y, después, cualquier imagen utópica a la que queramos apelar para sustituirla. Pero, si no me equivoco, la idea de una caída a la civilización, a lo moderno, a la disociación de la sensibilidad, es más bien un rasgo de la crítica de derechas al capitalismo anterior a Marx, cuya versión más conocida por los humanistas es la concepción de la historia de T. S. Eliot. La concepción marxista de una multiplicidad de modos de producción vuelve prácticamente impensable esta narrativa nostálgica sobre la tríada. En el caso de Adorno y Horkheimer, por ejemplo, la originalidad característica de su idea de una dialéctica de la ilustración es que excluye todo comienzo o primer término y describe específicamente la ilustración como un proceso, siempre ya en marcha, cuya estructura radica, precisamente, en que genera la ilusión de que lo que la antecedió, que también era una forma de ilustración, era el momento original del mito, la unión arcaica con la naturaleza, siendo la ocasión de la ilustración, propiamente dicha, el borrarla. Por tanto, si se trata de contar un relato histórico, hemos de leer a Adorno y Horkheimer como si plantearan una narrativa sin comienzo en la que la caída, o disociación, siempre está ya ahí. Sin embargo, si decidimos releer su libro como un diagnóstico de las peculiaridades, límites y patologías estructurales de la visión histórica o de la propia narrativa, podemos llegar a la muy distinta conclusión de que parece que la extraña imagen reminiscente de la unidad primigenia se proyecta siempre a posteriori sobre cualquier presente que el ojo histórico localice como su pasado, inevitable, que se esfuma sin dejar rastro cuando la visión frontal se desplaza sobre ella. La influyente versión que de todo esto sostiene Derrida, articulada en torno a la propia versión primordial de Rousseau, es más sutil y compleja que el análisis que hemos esbozado antes, al incluir el propio lenguaje que utilizó el utopista para evocar un estado que, por definición, carece de lenguaje. Aquí, la confusión conceptual o el error filosófico, cuestiones de la conciencia y el pensamiento, se han sustituido por las fatalidades de las estructuras oracionales, a las que no se les puede obligar a hacer lo que el pensador utópico necesita, esto es, obtener algo radicalmente distinto de su habla y escritura presentes. A su vez, puesto que ese presente del hablar y del escribir es ilusorio, ya que las oraciones deben moverse en el tiempo según las leyes del círculo hermenéutico, apenas se puede recurrir a él para que ofrezca una imagen adecuada de un presente o de una presencia situados en alguna otra parte del tiempo. La concepción de Derrida de una suplementariedad se ha incluido a menudo entre el arsenal antiutópico de armas y discusiones polémicas, quizás sea preferible ver si no se podría leer de otro modo, como un conjunto de consecuencias extraíbles de la propia oración. No obstante, cuando se vuelve a proyectar desde el ámbito lingüístico sobre el existencial a modo de una suerte de ideología derridiana, esta postura ante la reconciliación se combina con otras versiones en una especie de ética de la temporalidad cuya mejor expresión se da en un viejo lenguaje sartreano, a pesar de que la enérgica ruptura entre el estructuralismo emergente y la fenomenología sartreana oscureció la herencia sartreana, por no decir que la ocultó. En el ser y la nada, por ejemplo, la presencia o la reconciliación entre sujeto y objeto se orquesta como el anhelo ineludible pero imposible del ser para sí o conciencia, de incorporar la plenitud estable del ser en sí, de las cosas. Lo que constituye la conciencia en primer lugar es ese preciso anhelo de absorber el ser, sin convertirse directamente en una cosa o, en otras palabras, morir. Toda la temporalidad humana es arrastrada por este espejismo de la plenitud de la reconciliación sujeto-objeto que, aunque situada justo ante nosotros, está sin embargo fuera de nuestro alcance, y la ventaja de la terminología fenomenológica de Sartre es que extiende este drama mucho más allá de lo meramente epistemológico o estético y muestra cómo funciona tanto en los intersticios y micrologías de la vida cotidiana como en las instancias y conflictos metafísicos más elevados. Así, el hecho mismo de beber con sed un vaso de agua despliega una espectral inminencia de la plenitud de la sed saciada, que se aleja entonces en el pasado sin lograr realizarse. El espejismo del ser, que también rige nuestras ambiciones y gustos, nuestra sexualidad y nuestros modos de tratar a otras personas, nuestro ocio y nuestro trabajo, inspira un diagnóstico y una ética de fácil traducción a una versión, textual o deconstructiva. El esfuerzo de imaginar un modo de vivir que pudiera evitar radicalmente estas ilusiones que ya Sartre consideraba metafísicas, una vida en el tiempo capaz de prescindir del anhelo de convertirse en el en sí para sí, lo que las religiones llaman Dios, y que alcanzase incluso a la microestructura de nuestros gestos y sentimientos mínimos. Este ideal ético de una existencia humana anti
trascendente, que Sartre llama autenticidad, y que sus propias secuelas filosóficas fragmentarias fueron incapaces de desarrollar plenamente en términos de una existencia puramente individual, es, sin duda, una de las concepciones más excelsas de todas las de la ilustración post-nietzscheana, que le sigue el rastro a la religión, la metafísica y la trascendencia hasta los espacios y acontecimientos de aspecto más secular de un mundo moderno tan solo en apariencia, ilustrado. Guarda una relación mucho más estrecha con el enfoque derridiano de lo metafísico que con el concepto de ilustración de Adorno. Si bien éste siente una clara admiración hacia Sartre, rechaza sin tregua el enfoque individual del pensamiento y el análisis existenciales, que considera inseparables de la obra de su gran adversario político y filosófico, Heidegger. Pero lo que merece la pena preguntarse hoy ante este planteamiento aparentemente utópico e irrealizable de una existencia auténtica o textualizada en plena posmodernidad es si no se habrá realizado ya socialmente en algún sentido, y si no será precisamente una de las transformaciones de la vida cotidiana y del sujeto psíquico designadas por el término posmoderno. En tal caso, la crítica a las sombras y los rasgos metafísicos que persisten en la modernidad se transforma paradójicamente en una reproducción del triunfo posmoderno sobre los restos metafísicos de lo moderno, y exigir que se destierre toda ilusión respecto a la identidad psíquica o el sujeto centrado, perseguir el ideal ético de un buen vivir, esquizofrénico y molecular y abandonar inexorablemente el espejismo de la presencia, quizás sea más una descripción de nuestro actual modo de vida que su rechazo o subversión. La vida de Adorno terminó en el umbral de este nuevo mundo, que concibió solo de manera intermitente y profética, pero su postura ante la imposibilidad de la trascendencia y la metafísica sigue siendo instructiva, aunque solo sea para dejar claro que el lamento por la pérdida de estas cosas no tiene por qué ser conservador o nostálgico, porque Adorno no vio en la pérdida de la vocación metafísica y especulativa de la filosofía un programa para restaurarla sobre el modelo, como si, sino más bien un supremo síntoma histórico de la tecnocratización de la sociedad contemporánea. Ahora bien, cabe extraer otra conclusión de este largo exquersa sobre las presuposiciones existenciales del pensamiento antiutópico contemporáneo, pues este sugiere que, en vez de fundir la metafísica individual y existencial de la presencia, de la plenitud o de la reconciliación, con la voluntad política de transformar el sistema social, debemos romper el vínculo entre ambas. La premisa sin analizar de este nuevo conservadurismo fue que la visión política de una sociedad radicalmente diferente era, de algún modo, una proyección de la metafísica personal de la identidad, y por tanto debía rechazarse junto con esta última. Política. E ideológicamente, sin embargo, la situación es, de hecho, la contraria, y el proyecto de desmantelar las ideas políticas del cambio social, o, dicho de otro modo, las utopías, utiliza precisamente el poder de la crítica filosófica de la metafísica existencial. Pero no hay motivos para pensar que estos dos niveles guarden algo en común. Por encima de todo, el antiutopismo afirma su identidad, sin discutirla, pero no es necesario dotar al ideal utópico de una sociedad plenamente humana e inmensamente más compleja de ninguno de los anhelos e ilusiones que desenmascara la crítica existencial. Las ansiedades últimas que conlleva tal sociedad son materialistas y biológicas, la revelación de la historia humana como una vertiginosa secuencia de generaciones que mueren y como un escándalo mental generalizado de la demografía, cosas estas que Adorno consigna en el ámbito de lo natural más que en el de la historia humana. Pero los textos fundacionales de ese ámbito no son Tomás Moro ni el Gran Inquisidor, de Dostoyevsky, sino probablemente algo más cercano a Josefina la cantante, de Kafka, o quizás a los clásicos del budismo. Así pues, la ideología de los grupos y la diferencia no le asesta un duro golpe a la tiranía, ni filosófica ni políticamente. Pero, como sugiere Linda Hachian, quizás su blanco se halle en otra parte, quizás en esa otra cosa algo distinta, que, sin embargo, Tocqueville seguía identificando con la tiranía, que es el consenso. Lo importante de todos estos desafíos asumidos por el humanismo es que cuestionan la idea de consenso. Cualesquiera que fuesen las narrativas que una vez nos permitieron pensar que podíamos definir sin problemas y de modo universal el acuerdo público, ahora se han puesto en tela de juicio debido al reconocimiento de las diferencias, en la teoría y en la práctica artísticas. En su formulación más extrema, el resultado es que el consenso se convierte en la ilusión del consenso, bien se defina en términos de la cultura de una minoría, educada, sensible, elitista, o de masas, comercial, popular, convencional, ya que ambas son manifestaciones de la sociedad del capitalismo tardío, burguesa, postindustrial y de la información, una sociedad donde la realidad social se estructura en torno a discursos, en plural, o al menos esto es lo que la posmodernidad intenta enseñar. 23. Pero, si esto es así, se ha producido un cambio imperceptible en los objetivos sociales y políticos y se ha sustituido un modo de producción por otro.
La tiranía significaba el ancien régimen, su análogo moderno, el totalitarismo, remite al socialismo. Pero, consenso, designa hoy a la democracia representativa, con sus votaciones y sondeos a la opinión pública, y, al estar objetivamente en crisis, es lo que los nuevos movimientos sociales desafían ahora políticamente, sin que ninguno considere ya que apelar a la voluntad de la mayoría y al consenso sea especialmente legítimo, ni mucho menos satisfactorio. A continuación dedicaré unas líneas, por un lado, a la idoneidad de la ideología general o retórica de la diferencia para articular estas luchas sociales concretas, y, por otro, a la representación implícita más profunda, o modelo ideológico de la totalidad social, que perpetúa y en la que se basa la lógica de grupos, un modelo que también encierra, como he sugerido en un capítulo anterior, un intercambio de energía metafórico con los otros dos sistemas posmodernos característicos, o representaciones, los media y el mercado. Para empezar, el propio concepto de la diferencia es una peligrosa trampa, como poco, es pseudodialéctico, y su imperceptible alternancia con su opuesto, la identidad, a veces indistinguible, se halla entre los más viejos juegos de lenguaje y pensamiento de las diversas tradiciones filosóficas. ¿Es la diferencia entre lo mismo y lo otro igual a la diferencia entre lo otro y lo mismo, o es diferente? Mucho de lo que pasa por vehemente defensa de la diferencia es, por supuesto, mera tolerancia liberal, una postura cuyas ofensivas complacencias son de sobra conocidas pero que, al menos, tiene el mérito de suscitar la embarazosa pregunta histórica de si la tolerancia de la diferencia, como hecho social, no será ante todo el fruto de la homogeneización y estandarización sociales y una anulación de la auténtica diferencia social. Entonces, este es el lugar que claramente le corresponde a la dialéctica de la neoetnicidad. Podría pensarse que hay una diferencia entre condenar a alguien a identificarse como miembro de un grupo y elegir de manera más opcional el emblema de la pertenencia a un grupo porque su cultura se ha llegado a valorar públicamente. En otras palabras, la etnicidad, la neoetnicidad, tiene en lo posmoderno algo de fenómeno yuppie, por tanto, y sin demasiadas mediaciones, es una cuestión de moda y de mercado. Por otra parte, reconocer la diferencia puede suponer también, en estas circunstancias, una especie de ofensa, como el no judío que, al identificar a los judíos, desencadena involuntariamente, a pesar de sí mismo, todas las viejas señas del antisemitismo. El espejismo, más intenso en los años 60 que hoy, que presentan los grupos neoétnicos sigue siendo la envidia cultural del colectivo de éxito. El groupie, una suerte de caricatura del traidor a la clase, es aquel que une su suerte a la de un colectivo que concibe como más unido y antiguo que el suyo. El contenido de clase del fenómeno persiste, ya que un rasgo de la dinámica social del capitalismo, y quizá de otros modos de producción, es que en un primer momento, y antes de que haya una reacción de pánico que provoque la cohesión, la clase dominante será socialmente menos compacta y se entregará más al individualismo y la anomia que las clases subordinadas, a quienes la necesidad económica mantiene unidas. Si la premisa fundamental de toda psicología social marciana reside en la atracción y la fuerza de gravedad casi ontológicas del colectivo logrado como tal, 24, se sigue inmediatamente la envidia y la nostalgia de las élites ante la gente más auténtica de las clases inferiores, y un efecto parecido se puede reconocer en el fenómeno de los movimientos espaciales del imperialismo y el turismo entre la metrópolis y el tercer mundo. No obstante, parece que este especial atractivo de la etnicidad está hoy en decadencia, quizás porque hay demasiados grupos y porque su vínculo con la representación, casi siempre de tipo mediático, está más claro y socava las satisfacciones ontológicas de la ficción en cuestión. Por otro lado, si la diferencia es un dudoso eslogan político lleno de dificultades internas, por ejemplo, prolonga correctamente la defensa que se hacía en los años 60 de lo que a veces recibe la horrible denominación de temas relativos al estilo de vida, hasta que en el último momento se desvía hacia un antisocialismo como el de la Guerra Fría, idéntica desconfianza merece la diferenciación, sin duda el instrumento sociológico fundamental para comprender lo posmoderno, y, ante todo, clave conceptual de la ideología de la diferencia. Esta es la profunda paradoja que encierra el intento de comprender la posmodernidad, en forma de periodización o de abstracción totalizadora, la aparente contradicción entre el intento de unificar un campo y explicitar las ocultas identidades que lo atraviesan, y la lógica de los impulsos de ese campo que la propia teoría posmoderna define abiertamente como lógica de la diferencia o de la diferenciación. Si lo que tiene de históricamente único lo posmoderno se reconoce como mera heteronomía y como aparición de todo tipo de sistemas aleatorios inconexos, entonces, al menos, este es el hilo del argumento, el esfuerzo por comprenderlo como un sistema unificado ha de ser algo perverso.
El esfuerzo por lograr una unificación conceptual es, como poco, sorprendentemente inconsistente con el espíritu de lo posmoderno. No deberíamos desenmascarar este esfuerzo y descubrirlo como un intento de vencer o dominar a lo posmoderno, de reducir y excluir su juego de diferencias, e incluso de imponer una nueva conformidad conceptual a sus sujetos plurales. Pero, dejando fuera el género del verbo, todos queremos vencer a la historia por cualquier medio posible, escapar de la pesadilla de la historia, que los seres humanos conquisten las leyes, por otra parte aparentemente ciegas y naturales, de la fatalidad socioeconómica, sigue siendo la voluntad insustituible del legado marxista, cualesquiera sean los lenguajes en que se exprese. Pero la idea de que una teoría unificada de la diferenciación tiene algo de equivocada y contradictoria. También obedece a una confusión entre niveles de abstracción. Un sistema que produce constitutivamente diferencias sigue siendo un sistema, y no hay por qué suponer que la idea de este sistema deba ser de un tipo, como el del objeto al que intenta teorizar, al igual que no se supone que el concepto de perro tenga que ladrar ni el de azúcar saber dulce. Se piensa que algo precioso y existencial, algo frágil y único de nuestra propia singularidad se perderá irreversiblemente cuando descubramos que, simplemente, somos como todos los demás. En tal caso, que así sea, mejor que nos enteremos de lo peor. Obviamente, esta objeción es la forma primaria del existencialismo y de la fenomenología, y más bien debe explicar cómo surgen estas angustias. Me da la impresión de que las objeciones al concepto global de posmodernidad en este sentido recapitulan, en otros términos, las objeciones clásicas al concepto de capitalismo, algo poco sorprendente a la luz de la perspectiva que aquí sostenemos, que reitera la identidad entre posmodernidad y capitalismo en la última mutación sistemática de este. Y es que esas objeciones giraban básicamente en torno a alguna forma de la siguiente paradoja: a pesar de que los diversos modos de producción precapitalistas fueron capaces de reproducirse a través de varias formas de solidaridad o cohesión colectiva, la lógica del capital es, por el contrario, una lógica dispersa y atomista, individualista, una antisociedad más que una sociedad, cuya estructura sistemática, por no hablar de su reproducción, sigue siendo un misterio y una contradicción en los términos. Dejando de lado la respuesta al acertijo, a saber, el mercado, cabe decir que esta paradoja es la originalidad del capitalismo, y que las fórmulas verbalmente contradictorias que necesariamente nos encontramos al definirla apuntan más allá de las palabras, a la cosa misma, y también dan paso a ese peculiar invento nuevo que es la dialéctica. Tendremos ocasión de retomar este tipo de problemas en lo que sigue. Por ahora, baste decir todo esto de modo más rudimentario señalando que el concepto mismo de diferenciación, cuyo desarrollo más minucioso debemos a Niklas Luhmann, 25, es, a su vez, un concepto sistemático, o, si se prefiere, que convierte el juego de las diferencias en un nuevo tipo de identidad a escala más abstracta. Todo esto se complica aún más con la obligación intelectual y filosófica de distinguir entre la diferencia inerte o extrínseca y la oposición o tensión dialéctica, una diferenciación que produzca el primer tipo de diferencia meramente externa dispersa los fenómenos de manera aleatoria y heterogénea, dicho con otro término cargado y valorado en la posmodernidad. Pero este tipo de distinción, el negro no es blanco, es cualquier cosa excepto, lo mismo, que una oposición cuyo ser dependa de su opuesto. Las personas negras no son personas blancas, y debe por tanto analizarse en términos de una conceptualidad dialéctica donde siga reinando la noción central de la contradicción, que carece de equivalentes en los sistemas analíticos. Filosóficamente, estas paradojas son casi el terreno central del posmarxismo y el lugar de su regresión estratégica a Kant y al kantismo. Aquí, lo que está en juego, como bien refleja la obra del más brillante de estos pensadores, Lucio Caletti, es el retroceso de Hegel y Marx a causa del descrédito conceptual de la contradicción y de la oposición dialéctica. Desde la impresión, casi universal en el marxismo occidental, de que no era probable que la dialéctica ocurriese en la naturaleza, y de que la transformación ilícita que hizo Engels de las diferencias inertes, externas, naturales y físicas, el agua no es un cubo de hielo, en oposiciones dialécticas, base de gran parte del materialismo dialéctico, era filosóficamente chapucera e ideológicamente sospechosa, hasta la convicción de que las oposiciones dialécticas ni siquiera están en la sociedad, y de que la dialéctica es un engaño. No hay lo que se llamaría un mero paso, porque implica la apostasía política, la vergüenza y hasta la traición, pero, sin duda, es el paso filosófico fundamental de lo que se llama posmarxismo. Aún así, siempre nos interesará separar los niveles y distinguir entre sistemas afines que a menudo parecen entrecruzarse en la posmodernidad. Entre otras cosas, la versión modernista del tema de la diferencia pone en primer plano un aspecto básico de este, al insistir en el corte radical entre Occidente y el resto, entre lo moderno y lo tradicional,
como veremos más adelante, según este rasgo, cabe decir que el propio marxismo es uno de los modernismos, quizás el único. Pero de la versión social de la diferencia de grupos, así como de los debates filosóficos sobre la diferencia que hay entre la contradicción y la oposición, también hemos de desenmarañar las formas estéticas y psíquicas, o psicoanalíticas, dominantes que reviste este tema, en gran parte porque a menudo es posible identificar errores políticos y categoriales como transferencias ilegítimas desde lo estético mismo. La estética de la diferencia, lo que a menudo se llama textualidad o textualización, destaca en un primer plano una modificación perceptual en la aprehensión de los artefactos postmodernos, a la que en el capítulo inicial llamé relación de la diferencia. Más adelante ofreceré un análisis espacial más incisivo de este nuevo tipo de percepción. En cuanto al sujeto psíquico y sus teorías, este es el ámbito colonizado por la idea de Deleuze-Guattari del ideal esquizofrénico, el sujeto psíquico que percibe, solo por medio de la diferencia y de la diferenciación, si es que puede concebirse tal cosa. Claro está, concebirlo es construir un ideal que es, por así decirlo, la tarea ética, por no decir política, de su antiedipo. Creo que no se puede subrayar suficientemente la posibilidad lógica de un tercer término, además del viejo sujeto centrado y cerrado del individualismo de la interioridad y del nuevo no sujeto del yo fragmentado o esquizofrénico, el sujeto no centrado que forma parte de un grupo orgánico o de un colectivo. En efecto, la forma final de la teoría sartreana de la totalización irrumpe en el intento de teorizar tal grupo y las posiciones de sujeto que hay en él. Al mismo tiempo, aunque la teoría y la retórica de las múltiples posiciones de sujeto sea atractiva, siempre deberá completarse insistiendo en que las posiciones de sujeto no surgen en el vacío, sino que son los roles que ofrece uno u otro grupo ya existente y que surgen por la interpelación del grupo. Por tanto, sea cual sea la tregua o alianza que queramos establecer entre las diversas posiciones de sujeto de cada uno, excluyendo ex profeso la posibilidad maldita de intentar unificarlas, lo que en última instancia entra en juego es cierta tregua o alianza más concreta entre los distintos grupos sociales reales que esto conlleva. En cuanto al influyente modelo de Althusser de la interpelación, aunque hoy esté algo pasado de moda, debemos observar que se trataba ya de una teoría orientada hacia el grupo, puesto que la clase como tal nunca puede ser un modo de interpelación, sino solo la raza, el género, la cultura étnica y similares. No es casual que los ejemplos de Althusser sean religiosos. Siempre se puede mostrar que el fundamento más profundo de la retórica de la diferencia implica fantasmas culturales, en sentido antropológico, que a su vez están autorizados y legitimados por las ideas de la religión, que en todo momento y lugar es el pensamiento del otro, en un sentido extremo. Solo en el cine, en Vitelloni de Fellini, para ser precisos, hay jóvenes tarambanas adinerados que gritan a las cuadrillas de obreros, abajo con los trabajadores, desde la ventanilla de un coche que pasa a toda velocidad. Pero es en la realidad donde la afiliación grupal se convierte diariamente en un distintivo vergonzoso y en un reproche de inferioridad. O quizás debería decirse esto de un modo más complicado, que la conciencia de clase como tal, algo que pocas veces se ha conseguido y que en la historia social se ha logrado solo con muchos esfuerzos, expresa el momento en que el grupo en cuestión domina el proceso interpelativo de una manera nueva, distinta del habitual modo reactivo, de tal modo que, aunque sea por poco tiempo, se vuelve capaz de interpelarse a sí mismo y dictar los términos de su propia imagen especular. No obstante, en lo que sigue no ahondaré en estos registros del tema. Más bien, me centraré en el problema complementario, que anticipa ya al de la cartografía cognitiva, de la responsabilidad potencial de la nueva categoría de los grupos en comparación con aquella más antigua de las clases sociales. Y es que la propuesta de que ahora cartografiamos o nos representamos nuestro mundo social mediante la categoría de los grupos vierte una luz algo distinta sobre estos distintos desarrollos. La representación del grupo es sobre todo antropomórfica y, a diferencia de la representación en términos de clases sociales, nos da a entender que el mundo social está dividido y colonizado hasta el último segmento por sus actores colectivos y representantes alegóricos, denotando un mundo real, tan completo como un